La tercera parte de Fisiología aplicada a la ventilación mecánica. Recuerden hacer sus ejercicios, compartirlos, discutirlos con sus compañeros y preguntarle las dudas a los jefes de trabajo prácticos. Como último consejo, y me parece que más importante, es traten de aplicar los diferentes conceptos que vimos hasta ahora cuando piensen en algunas de las patologías respiratorias que ven en forma diaria en sus terapias intensivas. También cuando ese paciente está ventilado, cuando miran y hacen el monitoreo ventilatorio, esto les va a permitir ir entendiendo mejor qué pasa con cada una de las patologías y también cómo las diferentes intervenciones terapéuticas pueden ejercer un efecto beneficioso o, por el contrario, un efecto perjudicial sobre el sistema respiratorio o sobre la hemodinamia o sobre otros órganos y sistemas. Estar todo el tiempo pensando en la fisiología les va a permitir entender mucho mejor qué es lo que pasa. Traten de no aplicar reglas, traten de no decir, bueno, un paciente con distrés se lo ventila de una determinada manera, o un paciente con un EPOC se lo ventila de esta manera, sin tener en cuenta la fisiología, ¿no? Es fundamental pensar el por qué y el por qué se basa en esto. Acá nosotros solamente vimos algunos conceptos fundamentales, hay grandes libros de fisiología, y sus docentes los pueden ayudar, pero traten siempre de aplicar la fisiología a esta cuestión. Características del sistema respiratorio, y vamos a pasar a las propiedades resistivas del sistema respiratorio. Y nos referimos a las resistencias como la oposición al flujo de gases dentro de un sistema, en este caso el sistema respiratorio, y como consecuencia de fuerzas friccionales. La resistencia la vamos a cuantificar como la presión requerida para generar una unidad de cambio de flujo en valores de centímetro de agua por litro por segundo. La resistencia al flujo, la resistencia total al flujo, van a depender de dos cuestiones relativas a la anatomía y una referida al tubo endotraqueal. Así, la resistencia del sistema respiratorio total va a depender de la resistencia de la vía aérea y la resistencia elástica de los tejidos. Y por otro lado, la resistencia de la pared torácica. Tengan en cuenta que de la resistencia del sistema respiratorio, el 90% depende de la vía aérea. Esta resistencia prácticamente es una resistencia menor. Por otro lado, en los pacientes intubados, el tubo ejerce un impacto altísimo, mucho más en ocasiones que la resistencia en la vía aérea. Por eso, en cada paciente ventilado se debe elegir el tubo más grande que permita la vía aérea de ese paciente sin provocar lesiones, ya que a medida que van pasando las horas y los días, los tubos se tapizan, tienen secreciones, el flujo se va a alterar severamente por tubos que no tengan el diámetro ideal para ese paciente. Ya lo vamos a ir viendo. A través de esta fórmula vamos a entender cómo es la resistencia, y ven que para que se genere un flujo de gas entre dos puntos, debe haber una diferencia de presión. En este caso, para que haya un flujo en la vía aérea del paciente ventilado, debe haber una diferencia de presión entre la presión pico y la presión meseta. Si no hay diferencia de presiones, no hay flujo, sobre una resistencia. Cuando el gradiente de presión es alto, el flujo va a ser mayor, y cuando la resistencia es baja, el flujo va a ser mayor. En sentido inverso, si las diferencias de presiones son bajas y las resistencias son altas, el flujo será menor. Si intercambiamos los factores en esta ecuación, podemos ver que la resistencia es directamente proporcional a las diferencias de presiones en la vía aérea sobre el flujo.
mayor diferencia de presión, mayor resistencia, mayor flujo, mayor resistencia. Muy bien. Vayamos a este viejo gráfico de Milik y Emily, en donde vemos una onda de flujo cuadrado en el tiempo y una curva de presión en el tiempo. Acá vemos una onda de flujo que llega a un máximo, se produce una pausa inspiratoria, punto cero, y esa pausa inspiratoria se mantiene en el tiempo. Una vez que se produce el máximo de presión, tenemos la presión pico, presión máxima, y una vez que se coloca la pausa inspiratoria, vemos que hay una brusca caída de la presión en la vía aérea hasta esa presión llamada presión 1, presión de flujo 0 o presión Z. Y luego hay una lenta caída durante todo el tiempo que dure la pausa inspiratoria. Y así vemos que tenemos dos tipos de resistencias en la vía aérea. La resistencia inicial, que es la diferencia de presión existente entre la presión pico y la presión 1, o presión a flujo 0, o presión Z, sobre el flujo, es la resistencia inicial y es la resistencia dependiente de la vía aérea. Es la resistencia pura de la vía aérea. Ahora bien, la resistencia máxima es esa diferencia de presión que hay entre la presión pico máxima y la presión plató o presión meseta. Es la sumatoria de todas las resistencias en la vía aérea. Incluye la resistencia de la vía aérea y la resistencia del tejido, la resistencia viscoelástica del tejido pulmonar y de la caja torácica. Esta resistencia total de la vía aérea en el paciente intubado debe ser menor a 10 centímetros de agua por litro por segundo. Ahora bien, esa diferencia que existe entre la resistencia inicial, la diferencia que existe entre la resistencia máxima y la resistencia inicial es la dependiente de las propiedades viscoelásticas del sistema, que dijimos que son menor al 10% y en la mayoría de los casos desechables. O sea que con esta parte de la resistencia es la más conveniente para medir en los pacientes con obstrucción al flujo aéreo ventilado. Para entender un poco cómo se genera la resistencia, nos remontamos a la ley de Poiseuille, que dice que la resistencia es directamente proporcional a una constante de tiempo, una constante que es 8 por la viscosidad por la longitud del tubo, e inversamente proporcional a pi por radio al cuadrado. Acá podemos ver que como una disminución relativamente pequeña del radio, ¿no?, produce altas resistencias, grandes cambios en la resistencia de la vía aérea. Y fíjense que cuando el flujo es turbulento, este radio ya no es a la 4, sino que es a la 5, y por lo tanto una mínima disminución de la resistencia del radio genera una altísima resistencia en la vía aérea. Esto nos hace pensar que en pacientes asmáticos, por ejemplo, pueden estar haciendo esfuerzos con una obstrucción relativamente grande de la vía aérea. Sin embargo, llega un momento que pequeños cambios de ese calibre lo pueden llevar al paciente al agotamiento muscular y al paro respiratorio. Aquí vemos los diferentes tipos de tubos que se pueden utilizar y cómo cambia la resistencia en la vía aérea, ¿no?, la relación entre el flujo de gas y la presión. Fíjense que si uno tiene una vía aérea o un tubo grande, podemos, ante mínimos cambios de presión, tener grandes flujos, pero con tubos o con grandes obstrucciones de la vía aérea, hacemos altísimos niveles de diferencia de presión y prácticamente no movemos el gas, a consecuencia del aumento de la resistencia. Esto no hay que olvidarlo, hay que insistir en que
no se intube a todos los pacientes con tubo chico, porque esto genera consecuencias nefastas a la hora de la ventilación mecánica. Esto es simplemente para ver que si uno tiene un flujo de aire de casi 60 litros por minuto y tenemos un tubo número 12, la presión en la vía aérea o el gradiente de presión será de 2, mientras que si tenemos un tubo 7, casi de 6, ¿no? O sea, la diferencia es muy, muy significativa. Acá vemos cómo la curva de presión-volumen se modifica con los cambios de la resistencia en la vía aérea, ¿no? Vemos cómo antes solamente nos referíamos a las propiedades elásticas del sistema respiratorio, pero como vemos también cómo los desplazamientos o los cambios en la resistencia pueden desplazar la curva hacia la derecha o a la izquierda. Este gráfico lo vamos a utilizar para que ustedes puedan practicar qué es lo que está pasando entre el gráfico A, el B y el C. Aquí vemos la presión pico, ¿no? Vemos una presión Z y una presión plató. Vean y piensen entre ustedes cómo está cambiando la curva presión-volumen, ¿sí? La complacencia del sistema respiratorio en relación a los aumentos de la resistencia. ¿Qué puede estar pasando aquí? Que hay una gran resistencia en la vía aérea, ¿sí? Vean cómo cambia la presión pico entre una y otra, qué puede estar pasando, qué se puede estar reteniendo y qué puede estar haciendo que la complacencia del sistema respiratorio empeore. Vemos nuevamente este gráfico. Recuerden lo que era el comportamiento dinámico y estático del sistema respiratorio. Vemos en la parte de arriba la curva flujo en el tiempo, flujo cuadrado constante, y abajo una curva de presión en el tiempo. Vemos que al mismo nivel de flujo, entre esta curva y esta curva, el componente resistivo es mucho más alto. Fíjense que si acá se hace la pausa al final de la inspiración, fíjense cómo cae la resistencia a la PZ, luego a la P plató, fíjense el gran componente resistivo en la vía aérea y el poco componente de los tejidos. Claramente, el componente resistivo, en este caso, es mucho mayor que en este, y las presiones son altas en los dos. Entonces, cuando uno mira las presiones en la vía aérea y mira la presión pico, tiene que tener en cuenta que esa presión pico está generándose por resistencia y no por aumento del componente elástico. Lo que genera daño en el parénquima pulmonar es esta parte del componente elástico. Podemos tener un paciente con una presión plató de 23 y una presión pico de 40. Parece ser que la presión pico estaría generando daño, pero básicamente lo que importa para el daño alveolar fundamentalmente es la presión del componente elástico. Entonces ahí vemos que teníamos una diferencia de 20 centímetros de agua que está dado por resistencia y no por aumento o pérdida de la compliance pulmonar. Sin embargo, tengan en cuenta que esta resistencia inspiratoria también puede ser una resistencia expiratoria. Ven que aquí la curva expiratoria no llega a cero, y esto es atrapamiento aéreo, y esto es sobredistensión pulmonar, ¿sí? Queda aire atrapado, atrapamiento aéreo y altos niveles de autopico. Veamos esto, por ejemplo, dos situaciones, unidades alveolares diferentes. Fíjense
que estas unidades alveolares se vacían rápido y llegan a cero. Estas unidades alveolares se vacían más lentamente y no llegan a cero cuando se inicia la próxima inspiración. Para poder hacer eso, debemos hacer una oclusión al final de la expiración para que todas las unidades alveolares se equilibren y poder determinar nosotros el nivel de autopip. Si nosotros no hiciéramos una oclusión acá, veríamos que nuestro nivel de presión llega a cero o al nivel de presión ajustada por PIP. Una vez que hacemos una pausa expiratoria, podemos medir la autopip. Veamos nuevamente el gráfico. Fíjense que si nosotros hiciéramos una pausa ahora, todo esto que queda es atrapamiento aéreo. Miren de vuelta, pausa ahora y quedaría una alta cantidad de aire dentro de los pulmones. Ese atrapamiento aéreo en pacientes que están respirando espontáneamente puede generar autodisparos, disparos inefectivos, porque no llegan al nivel de presión. Fíjense que acá tenemos la presión esofágica abajo y arriba la presión en la vía aérea. Esta presión negativa no disparó nada. Esta sí disparó, esta no disparó, no disparó, no disparó. Y eso genera lesión, asincronía y lesión, además de sobredistensión. Vamos a hablar de las constantes de tiempo. Partiendo del volumen al final de la inspiración, con capacidad pulmonar total para esa ventilación mecánica, la constante de tiempo es el tiempo necesario para que el pulmón o los pulmones alcancen el volumen de relajación al final de la expiración. Es el tiempo necesario para que los pulmones se vacíen. Y esto depende, además del volumen inspirado, de la complacencia y de la resistencia. Es decir, la constante de tiempo o constante del tiempo necesario para que el pulmón se vacíe no solamente va a depender de la cantidad de aire insuflado, sino de la complacencia y de la resistencia. Para que el cambio de volumen ocurra se necesita un tiempo. La velocidad en que ese proceso se alcanza es esa constante de tiempo. Es la impedancia del sistema respiratorio, que es la resistencia por la complacencia. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Tengan en cuenta esto, entonces. La constante de tiempo es la resistencia por la complacencia. Y uno diría, si tengo una resistencia más alta, la constante de tiempo es más alta. Es decir, si tengo una resistencia más alta, necesito más tiempo para que el pulmón se vacíe. Y si tengo un pulmón más complaciente, menos elástico, por ejemplo, un enfisematoso, la constante de tiempo también aumenta. Por lo tanto, necesito más tiempo para que se vacíe. Entonces uno calcula la resistencia y la complacencia y esto nos da la constante de tiempo. Veamos un ejemplo. Un paciente con una resistencia de 20 y una complacencia de 50, ¿no? Tiene una constante de tiempo expiratoria de 1 segundo. Si la resistencia es normal, menor a 10, ¿sí? Esto cae a la mitad. Vamos a ver ejercicios. Fíjense aquí. 2 unidades alveolares. Una vía aérea que no está tapada. Fíjense, esta que está aquí, esta unidad alveolar, se expande y se cierra, ¿no? Tiene una constante de tiempo baja. ¿Por qué? Porque es elástica y porque tiene baja resistencia. Por ejemplo, un paciente con una lesión pulmonar. Veamos este caso. Patologías alveolares de tipo enfisematoso, muy distensibles, poco elásticas, no tienen retroceso elástico y además tienen alta resistencia. No se vacían y tienden a la sobredistensión. Constantes de tiempo de 1
nos hablan de un volumen residual del 37%, ¿no? Y constantes de tiempos de estrés del 5%. Así que sí, fíjense la importancia de esto en patologías que producen una resistencia en la vía aérea. Pensemos entonces en dos patologías, el enfisema y el distrés. Tengan en cuenta entonces que el enfisema tiene una baja capacidad de expulsar el aire hacia afuera, poco retroceso elástico, o sea, alta complacencia, y tiene una disminución del flujo también, por oposición friccional, una alta resistencia. Piensen qué constante de tiempo habrá acá, ¿no? El distrés es lo distinto, bueno, constante de tiempo alta. El distrés tiene una alta elastancia que hace que expulse el aire rápido hacia afuera. Si bien la vía aérea puede tener algún grado de compromiso, como la elastancia es muy alta y como hay altas presiones, se intenta abrir la vía aérea. Entonces, si hay un aumento de la resistencia, este aumento de la resistencia es proporcionalmente menor al aumento de la elastancia o caída de la complacencia, por lo tanto la complacencia de tiempo es baja. Finalmente vamos a trabajar el trabajo respiratorio, que es el trabajo realizado cuando la presión generada por los músculos, en el caso de la respiración espontánea, y o el respirador, cuando tenemos asistencia ventilatoria, es igual a la presión por el volumen. Mayor trabajo respiratorio, cuanto mayor es la presión ejercida por la presión negativa espontánea del paciente o el respirador o la sumatoria de los dos y el volumen infundido. Así, el trabajo tiene dos componentes, ¿no? Un componente elástico, que va a depender del volumen, de la complacencia y del nivel de atrapamiento aéreo o autopip, y el resistido, que va a depender del flujo y de la resistencia en la vía aérea, ¿no? Así tenemos dos trabajos, el trabajo realizado por el respirador, que se mide a través de la presión del bucle o de la curva presión-volumen, y el trabajo respiratorio realizado por el paciente, que se hace a través de la medición del bucle presión-volumen, pero midiendo la presión esofágica. Acuérdense las presiones transpulmonares, tratando de medir la presión que hay en la pleura. Recuperen la primera de las clases en donde van a ver cómo eran las diferencias, presiones a través de la membrana. Acá tenemos dos bucles entonces, es un dibujo que nos permite entender la respiración espontánea y la inflación pasiva, ¿no? Tenemos una presión esofágica que nos permite medir qué es lo que está pasando. Vemos por un lado, se inicia la presión negativa del enfermo, ¿sí? Y esto genera un cambio de volumen. Y por el otro lado, en un momento determinado, también se genera la presión del respirador, que hace una presión positiva, ¿no? La sumatoria de los dos nos determina, a través de este diagrama de Campbell, el trabajo total del paciente. Cuando uno está en un paciente con sedación y relajación muscular, el balón esofágico nos permitirá ver las presiones completamente pasivas y determinar la presión transpulmonar que hay, cuánto de la presión alveolar está representado por las presiones sobreimpuestas, y cuando el paciente comienza a respirar, nos permite ver cuánto trabajo está haciendo. Los determinantes del trabajo inspiratorio del paciente ventilado, como ya dijimos, van a depender de la complacencia y del volumen, lo que se llama trabajo elástico. Cuanto peor sea la complacencia y mayor es el volumen, mayor trabajo tendrá que hacer el respirador y o el paciente. Lo mismo la autopip. Hay un trabajo elástico umbral, hay una presión que hay que vencer, hay una fuerza que hay que hacer para vencer esta presión de autopip.
Está el trabajo resistivo, determinado por el flujo y la resistencia en la vía aérea. Hay un trabajo determinado por la resistencia del tubo, ¿sí? Hay un trabajo determinado por la sensibilidad del trigger. Si uno le pone un trigger muy duro, el paciente tiene que hacer mucho esfuerzo para comenzar a disparar la respiración y eso genera un trabajo inefectivo porque no mueve volumen y va a terminar generándole fatiga muscular. Y luego la característica de las válvulas del respirador, válvulas poco sensibles, válvulas inspiratorias que tarden en responder, generan más trabajo. Por lo tanto, cuando uno está hablando de trabajo respiratorio y busca disminuir el trabajo respiratorio del paciente, tenemos que pensar en todas estas condiciones que lo modifican. Muy bien, para finalizar entonces vamos a referirnos a algunos puntos clave. Describimos los 3 gradientes de presión del sistema respiratorio, las presiones transpulmonares, describir las diferencias de la mecánica respiratoria en ventilación mecánica versus la espontánea, analicen los determinantes de la ecuación del movimiento del sistema respiratorio, midan a sus pacientes buscando las diferentes presiones en la vía aérea, la presión pico, la presión plató, vean la relación con la curva de flujo, vean la pausa al final de la expiración para ver la presión plató, al final de la expiración para ver la autopip. Definan las características elásticas y resistivas en las diferentes patologías. Definan y apliquen en sus pacientes los conceptos de lastancia, complacencia y resistencia. Describan las características de la curva presión-volumen. Recuerden si es una curva más empinada, más plana, el punto de inflexión inferior, el punto de inflexión superior. Vean cómo se produce la histéresis. Utilicen los conceptos de stress, strain y driving pressure en los pacientes con lesión pulmonar. Busquen autopip, mídanla e interpreten los conceptos de constante de tiempo en las diferentes patologías y conozcan el trabajo respiratorio en los diferentes pacientes y en los diferentes tipos de pacientes. Bueno, espero que hayan podido entender los diferentes conceptos y no olviden aplicarlos en las diferentes patologías. Muchas gracias.